¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este espacio de Perú en donde, como siempre, traemos un contenido muy enriquecedor para las áreas de gestión humana, tanto en el país como personas del extranjero que se conectan. Soy David Dávila, gerente de la Asociación Peruana de Recursos Humanos, APERU. Eh, Esta asociación gremial institucional que ya este año cumplimos 60 años de vida, llevando y promoviendo y fomentando las buenas prácticas. Esto gracias a las comunidades que tenemos, conformadas por líderes especialistas en diversos temas como relaciones laborales, compensaciones, talento, diversidad e inclusión, bienestar social, empleabilidad y seguridad y salud en el trabajo. Si eres socio de Aperú, escríbenos para poder conocer un poco más y cómo sumarte a estas comunidades. Si no eres socio, pues escríbenos también para contarte cómo sumarte y cómo beneficiar y potenciar también a la empresa, que es uno de los principios que tiene este directorio, en que no solamente queremos que el área de gestión humana se vea fortalecido, enriquecido, sino también queremos potenciar a las empresas en sus negocios a través de diversos espacios, vitrinas que ofrece a Perú. A Perú cuenta con un directorio de 13 líderes en gestión humana de diferentes empresas, rubros muy atractivos que vienen haciendo bien las cosas y que de todos vamos a ir aprendiendo. A Perú también cuenta con revista digital, con un contenido muy potente, siempre abordando temas de coyuntura, temas nacionales, temas de vanguardia, de innovación. Y lo que hoy día vamos a tener a través de Target, empresa socia nuestra, que le damos el total acompañamiento para estos espacios, justamente es hablar sobre la transformación digital, ¿no? Desde recursos humanos, que tiempo atrás se veía un poco rezagado, creemos que ahora están tomando el rol y protagonismo, pero hay que saber cómo llevarlo adelante, ¿no? Con mucho, con poco en el bolsillo, pero la idea es tomar la decisión de empezar ya y ver hacia dónde y cómo lo logramos. Hoy eh, nos acompaña Boris Morris. Boris es psicólogo organizacional, eh, amigo chileno, ¿no? Con 16 años de experiencia en gestión de personas, rediseños y transformación organizacional. Cuenta también con diplomados en innovación y negocios, en gestión de proyectos y gestión estratégica en persona. Algunas recomendaciones para aquellos que quieran tengan alguna pregunta o duda, consulta, lo pueden hacer en la plataforma Zoom a través de la opción Q&A que está en la parte inferior, y si nos están siguiendo por Facebook, nos pueden dejar un comentario para tratar de la medida de lo posible, Boris, absolver esa consulta. Boris, muchas gracias y te dejo el espacio. Muchas gracias, David. También muchas gracias a Perú por esta instancia que esperamos sea de su mayor agrado. Claramente, una aclaración, mi nombre es Bruno Morris, pero suele la gente asociarlo a Boris Morris y ya estoy prácticamente acostumbrado, inclusive en algún momento ya respondo a Boris sin ningún problema y sin cuestionamiento, así que desde ahí, David, pierde cuidado, ¿no? Mil disculpas, No, Bruno. tranquilo, tranquilo. Es que lo señalo porque como abajo dice Bruno Morris en mi ventana de Zoom, entonces por si la gente se iba a confundir. Pero Bruno Dale, Morris dale. o Boris Morris, en realidad ya a esta altura de la vida da casi lo mismo. Oye, bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. Esta pandemia, esta crisis, este cambio permanente nos permite
nos ha permitido estar mucho más conectados y hacer quizás estas actividades mucho más, más amplias, con mayor cobertura, con mayor rapidez, quizás, entre comillas, mucho más sencillo. Quizás no es como nos gustaría. Yo personalmente soy mucho más desde lo presencial, desde el razonamiento presencial. Pero siempre desde la crisis sacando oportunidades, y viendo las cosas que nos pueden ir mejorando, ir creciendo desde el punto de vista personal, desde el punto de vista laboral y también desde el punto de vista de las organizaciones y sus negocios. Por lo tanto, tengo cerca de 35 minutos aproximadamente como para hablarles de lo que es la transformación digital. Y vamos a conversar al respecto y vamos a dejar las preguntas para el final para que las vayan indicando ahí en el chat y después vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Y así evidentemente ustedes se puedan ir ya con esas aclaraciones a sus casas, o ya no para que ya estén en sus casas. Mira, se me quedan algunas cosas de la prepandemia, y que me voy a encontrar con esos puntos bien bastante claros. La típica pregunta, ¿qué es la transformación digital? ¿Ya? Y para que vayamos comprendiendo cuál es el contexto, es que existen tantas definiciones de transformación digital como personas hablan de ellas. ¿Ya? No existe un concepto único, no existe una fórmula única, puede significar todo y nada a la vez. Entonces, desde ahí parte de esta webinar tiene como foco el ir concentrando ciertos conceptos vinculados con la transformación digital para comprender de lo que estamos hablando y también, obviamente, enmarcar cada uno de los elementos que vamos a ir mostrando. Vamos a partir con los 3 estados del proceso de transformación digital en sí mismo, y aquí no hay una traducción al español tan certera de estos 3 elementos. El primer elemento habla de la digitización o digitization, que en la práctica se traduce como la digitalización, que desde el punto de vista de la segunda fase tendría la misma traducción al español. Por lo tanto, desde ahí resulta muy difícil poder establecer fases con el mismo nombre. Entonces, por eso lo dejamos en la lógica del inglés. Pero básicamente la fase 1, que dice así como mejorando el pasado o arreglando el pasado, tiene como descripción decir, la primera fase básicamente es la digitalización de la información. Hace bastante años empezamos con el escanear la información, el respaldar de forma digital cada uno de los documentos que teníamos, de los contenidos, y empezamos a incorporarlos ya no de una manera manuscrita, sino que de una manera digital, con ciertas herramientas. Entró el Word, ya quizás para los más antiguos estaba el WordPad en algún momento. No voy a seguir avanzando para que no tengan dificultades con la edad, ¿cierto? Pero básicamente comenzamos el proceso de transformación digital haciéndonos cargo del pasado y digitalizando toda la información que teníamos. Luego de eso avanzamos a un segundo nivel, que era el nivel de la digitalización como lo entendemos nosotros propiamente tal, y que se traducía específicamente en elementos que permitían inyectarle tecnologías a ciertos procesos dentro de mi organización, dentro de mi empresa. Entonces yo empecé a automatizar ciertos procesos que me permitían evidentemente ir avanzando hacia este elemento. Entonces, evidentemente se compraron mucho más computadores. Los computadores ya eran parte fundamental del trabajo, ¿ya? Más allá de si estamos en la casa o no, era una herramienta fundamental porque eso me permitía poder digitalizar, y también evidentemente el automatizar ciertos procesos, y desde ahí empezaron a aflorar diversas herramientas. Por ejemplo, tenemos SAP como una gran plataforma de automatización de procesos. Y por tanto lo que hacía eso era que nos poníamos el foco en el presente. Pero la tercera fase, y es la fase en la que nos encontramos ahora, en la que tenemos que ir avanzando de aquí en más, es el proceso de transformación digital. Y ese proceso de transformación digital, como se define ahí, su foco es en la creación del futuro. Cómo nosotros como organización nos transformamos del punto de vista digital, y que es mucho más de digitar todo lo que yo tengo como data, o de automatizar ciertos procesos, sino que es vivir un proceso de transformación mucho más integral, y que no se resume exclusivamente a inyectarle tecnología. Vamos a darnos cuenta en algún momento que la tecnología es la parte final del proceso, es el resultado de muchos análisis e instancias previas que se desarrollaron. Entonces, estos son los 3 estados. Estamos en un proceso de transformación digital como en estado 3, así que desde ahí es la invitación y de ahí es como seguir avanzando.
En su libro, The Digital Transformation Playbook, el autor David Roger señala que existen 5 dominios estratégicos para transformación digital. Básicamente es que tenemos para nuestro proceso de transformación digital tener mapeado, tener en la cabeza, tener incorporado y querer impactar estos 5 elementos, estos 5 componentes, que son los clientes, que es la competencia, que son los datos o la data, la información que yo manejo, los flujos de información, la innovación y la agregación de valor como un elemento diferenciador. Cuando hablamos del punto de vista de los clientes, el mundo digital, ¿cierto? En la actualidad nosotros tenemos que involucrar a los clientes activamente de una manera en que podamos influir en los demás. Ya no solamente hablamos de proceso de transacción, ya nosotros hablamos de un proceso de venta, hablamos de la lógica de entregar un servicio y entregar una experiencia de servicio al cliente. Estamos en ese paradigma, estamos en esa dinámica y desde ahí en que en un proceso de transformación digital yo debo incluir a los clientes en ese proceso tan relevante. La competencia, como está tan dinámico el mercado y todos los dinámicos están respondiendo a esa lógica y como se están, entre comillas, muchas organizaciones se están transformando y estamos inyectando mucha tecnología, también el concepto de pequeñas empresas también está emergiendo, desde ahí que el mercado se hace cada vez más competitivo. La única diferencia en el mercado es el valor que yo entrego al servicio. En muchos mercados que están saturados de servicio, por tanto, quienes logran diferenciarse o logran mantenerse en el mercado son quienes agregan un valor distinto o diferencian el valor hacia sus clientes. Entonces ya estamos linkeando clientes con competencia. El tercer elemento de cómo integrar la data, eso es muy relevante. Estamos en la época de la información en donde los flujos son permanentes, existe mucha información, pero tenemos que avanzar desde ser un repositorio de información a ser un análisis e integración y toma de decisiones a partir de los resultados de esa data. ¿Ya? No solamente necesito software o plataformas que permitan ir manteniendo información y yo generarlo como un repositorio. Si no hago nada con esa información, no voy a poder transformarme porque eso me va a permitir tomar decisiones efectivas y ahí también se incluye, por ejemplo, elementos como la herramienta del Business Intelligence que viene también a apalancar este proceso de transformación. Hasta hace 20 años, 30 años aproximadamente, la innovación era una instancia carísima que nadie estaba dispuesto asumir, ni las medianas y pequeñas compañías no estaban dispuestas a asumir la innovación. Sí lo hacían eventualmente algunas grandes compañías que tenían muchos recursos y algunas empresas que se crearon en el contexto específicamente de la innovación y se veía la innovación como un elemento muy lejano, muy distante de la cotidianidad de la operación, de la continuidad operacional, pero ahora en la actualidad la innovación es algo permanente. Todos los productos actualmente pueden estar sujetos de forma permanente en el tiempo a innovación, a mejoras y por tanto también va a responder, por ejemplo, a las demandas del cliente, va a responder también al contexto del mercado de las competencias, va a estar determinado también por los análisis que yo haga de la información. Y finalmente debo comprender que todo este proceso, toda esta mirada, toda esta transformación, al final del día lo que tiene que hacer es entregarle valor a los clientes. Porque entregándole valor a los clientes yo voy a poder fidelizarlos, voy a poder tener mayor crecimiento y desde ahí también mi proceso de transformación va a ser cada vez mucho más efectivo, va a ser cada vez mucho más exitoso. Avancemos. Charles Darwin señala lo siguiente: no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Veníamos hablando hace 15, 20 años de el cambio es permanente, el cambio es permanente, y estábamos en ese discurso, estábamos en esa retórica constantemente, pero era más bien un tema de discurso más que un tema de tomar conciencia o de que así fuera desde el punto de vista de la realidad o de lo concreto. Sin duda alguna, la crisis o la pandemia, ¿cierto?, del COVID-19 vino a hacer esa frase, o mejor dicho, vino a capitalizar esa frase. O sea, si en la actualidad, a partir de esta manera, el cambio es completamente permanente. Estamos viviendo en entornos VUCA que son completamente volátiles, que son inciertos, que son caóticos y también generan ambigüedad. Y eso es lo que vamos a estar permanentemente, por lo menos los próximos 10 años aproximadamente, vinculándonos o teniendo que responder de forma efectiva a esos entornos, a ese cambio permanente. Desde ahí elementos como la flexibilidad, el responder de forma rápida y precisa a los mercados, ¿cierto?, van a hacer que nuestra compañía
se mantenga en el tiempo, nuestra compañía sea exitosa, ¿ya? Y nuestra compañía empieza a generar tendencias, empieza a generar contenidos y se empieza a visualizar de una manera distinta. Por tanto, esta frase viene a traducir lo que en la actualidad, en el proceso en que estamos y hacia dónde tenemos que ir. Básicamente la transformación digital es el proceso que tenemos que asumir para ir avanzando desde el punto de vista de los negocios y desde el punto de vista de las personas, que ya vamos a hacer un doble clic y un link de transformación digital en las personas en particular. Bueno, ¿qué está ocurriendo? La migración a lo digital se está acelerando de una forma increíble. O sea, estamos avanzando a pasos completa y absolutamente agigantados, ¿ya? Las empresas que se estaban sentando a pensar cómo avanzar hacia un entorno mucho más digital, hacia una operación mucho más digital, hacia un modelo de negocio mucho más digital, y que estaba pensando en 3, 5, 10 años eventualmente, vino la pandemia y esto fue completamente rupturista y todos esos planes tuvieron que acelerarse. Y desde ahí, la CEO de Microsoft inclusive señala que todo lo que eventualmente quisimos avanzar en 2 años, finalmente lo tuvimos que desarrollar en 2 meses. ¿Ya? En el caso particular, por ejemplo, nosotros como Target, teníamos con mucho tiempo inyectando tecnología a nuestros procesos y estamos en una instancia de transformación, y por tanto tuvimos la posibilidad de, cuando acá en Chile entramos en pandemia, nosotros, la oficina estaba funcionando en 3, 4 días al 100% sin ningún problema y con toda la gente teletrabajando. Pero el mercado, o nuestro mercado de recursos humanos, gestión humana, no respondió de la misma forma. Y por tanto, desde ahí, la supervivencia de algunos competidores claramente se hizo muy crítica y finalmente terminaron desapareciendo, y los mercados también evidentemente se fueron achicando. Entonces, ¿qué da cuenta esta frase? O ¿qué da cuenta, entre comillas, lo que estamos señalando y proyectando? Es que el dinamismo y la capacidad de tomar decisiones fundadas en datos y en corto tiempo es relevante. Va a marcar la diferencia, ¿ya? Y por lo tanto, la invitación es que comencemos con este viaje, o si este viaje ya lo comenzamos como organización, como compañía, como empresa, como organización, como fundación, ¿cierto? Continuemos, avancemos, pero también más adelante vamos a recalcar un punto que es muy relevante, y es que la transformación digital no tiene por qué ser una masa gigantesca, no tiene por qué ser algo abstracto, no tiene por qué ser escalar las cimas del Everest, no, tiene que ser, es y debe ser un proceso muy sencillo, un proceso muy orgánico y que se dé de una forma sinérgica con los distintos procesos dentro de las organizaciones y de las compañías. Algunos datos, ¿ya? Estos son los resultados que se extrajeron de la tercera edición del estudio sobre la percepción de madurez digital en las empresas del Perú, publicado en abril de 2021 por Ernst & Young. ¿Qué dicen los resultados? Que en la actualidad solamente el 9% de las empresas de Perú se encuentran en un estado de madurez, o un índice de madurez digital de avanzado, que quiere decir más de 80 puntos. Que un 18% de las empresas están en un desarrollo incipiente, que quiere decir que tienen menos de 50 puntos, y que el 73% de las empresas se encuentran en un proceso de estar encaminado o encaminada hacia un proceso de madurez digital. ¿Qué significa estar en un desarrollo incipiente? La organización es aún en proceso de desarrollar su transformación digital, y por tanto requieren encontrar un punto focal de inicio. O sea, como que está en la lógica de que sabemos que tenemos que avanzar, pero aún no hemos hecho la bajada, aún no hemos conversado respecto de los planes, y aún inclusive desde el punto de vista estratégico ni siquiera lo hemos analizado ni definido. ¿Qué significa? Que las organizaciones estén encaminadas, que ya están en movimiento, que ya están en un proceso, en una ruta hacia la madurez digital, que ya lo visualizaron, dijeron que en realidad nuestra meta, nuestro futuro va hacia allá, y por tanto ese es el camino, y desde ahí están actuando consecuente a ese plan que desarrollaron. ¿Y qué vamos a entender cuando hablamos de avanzada? Organizaciones con niveles altos de madurez significativa en su proceso de transformación digital. O sea, quiere decir que ya están prácticamente en la implementación casi total de su proceso de transformación, y desde ahí evidentemente con resultados mucho más precisos, vinculados evidentemente a este proceso de transformación. Entonces, ¿qué arrojan estos datos? Que prácticamente, o sea, tenemos en realidad un 81% de las empresas que tienen un potencial gigantesco de desarrollo y crecimiento en el contexto de la transformación digital.
y que solamente un 9%, que es un porcentaje bastante bajo, ¿cierto?, ya está en una época o un desarrollo avanzado respecto de este tema. Entonces, es un llamado, es una invitación a nosotros, como representantes de organizaciones, representantes de compañía, como gerentes o jefes del área de gestión de personas, de recursos humanos o gestión humana, en donde nosotros también tenemos que comenzar a darle forma, desde el punto de vista de las personas, a este proceso de transformación digital, porque el proceso de transformación digital nunca va a ocurrir si es que no se da el proceso de transformación cultural. Y es ahí donde nosotros entramos como gestión de personas en un rol mucho más activo, mucho más preponderante y también mucho más estratégico. Y con esa mirada, con esa perspectiva, es que vamos a poder alinear de una forma, y valga la redundancia, una forma muy estratégica los negocios con las personas. Y en definitiva, es por lo cual nosotros trabajamos permanentemente. Y haciendo un doble clic a los resultados, esta es una distribución por cada uno de los sectores productivos, quienes lideran el ranking: bancas y seguros, consumo masivo y retail, telecomunicaciones. El promedio de Perú está en 62.63, ya dentro del ranking, y está el detalle. ¿Por qué quisimos mostrarle esto? Para que comprendamos, entre comillas, en dónde están las compañías o las empresas en Perú para efectos de este proceso de transformación digital. Pese a que lo estamos conversando, pese a que lo venimos escuchando hace mucho tiempo, la transformación digital, ¿cierto? Aquí tenemos un dato de que no necesariamente esas conversaciones, ese discurso se ha visto materializado en planes o en acciones concretas a partir de los resultados que anteriormente vimos. Y bueno, nosotros en marzo del 2021, o sea, hace 2 meses atrás, nosotros como Target TDI hicimos un estudio el año pasado, se llama GLF 2021 o Global Leadership Forecast, que lo que hace es un estudio a nivel global, mundial, de la evaluación del liderazgo en distintos componentes, ¿ya? Y aquí quisimos hacer un doble clic en relación a los líderes, porque ya vamos a hacer el apalancamiento de cómo la gestión de personas tiene que empezar a fomentar, empezar a fortalecer y empezar a apalancar el proceso de transformación cultural desde las propias personas. Y parte de los resultados del estudio, que al final de la webinar les voy a compartir a través del chat el link para que puedan descargar el estudio, un resumen del estudio, con mayores datos, mayor análisis, para que ustedes lo tengan ahí y lo puedan leer, lo puedan estudiar, y si quieren más consultas también felices de contestárselas. Y señala que los líderes son menos efectivos en las habilidades digitales. Por ejemplo, solamente, aquí en el estudio participaron más de 15.000 líderes en todo el mundo, y de esos 15.000, solamente el 20% señala ser efectivo en la competencia o la acción liderar virtualmente. Lo sigue la perspicacia digital, solo el 29% de esos líderes considera ser efectivo, un tercio. Lo mismo pasa con la comprensión del negocio. Si hacemos un doble clic, tenemos 3 elementos o 3 competencias que son claves para cualquier negocio, para cualquier equipo, ya sea desde el punto de vista de equipos de alto desempeño, por ejemplo, para la hora que se está utilizando mucho el concepto de las oficinas híbridas. Estas 3 competencias son relevantes: liderar virtualmente, perspicacia digital y comprensión de negocio. Son elementos que cualquier líder dentro de la organización debiese incorporarlo, porque es quien tiene que fortalecerlos y desarrollarlos en sus equipos. Pero ya dejar paso a gestionar el cambio, contribuir al talento e influir, ¿ya? Entonces, importantísimo. Otro elemento: los líderes no necesariamente están preparados para asumir, para guiar, para promover y llevar a cabo un proceso de transformación digital. Como todos sabemos, cualquier proceso de transformación cultural, como transformación cultural, a la base del proceso de transformación digital, son los líderes nuestros principales sponsors, son los líderes nuestros principales promotores, para poder ir desarrollando y llevando este tren, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Y poder llegar al éxito. Entonces, también es un dato súper importante: los líderes no necesariamente están preparados en nuestras compañías. El 19% de los CEOs se sienten muy preparados para la transformación digital, o sea, solamente el 20% dice que está preparado. Tenemos un 80% del cual señala no sentirse preparado. Y elementos como, por ejemplo, liderar equipos virtuales, tener empatía con los equipos y con mis colaboradores, desarrollar la perspicacia digital en mí y en mis colaboradores, y liderar el cambio, son las acciones que los líderes generaron como acciones más relevantes a la hora de llevar el proceso de transformación digital, ¿ya? Por eso que dice, where's the focus? Este es el foco, aquí está el foco. Tenemos que trabajar en los líderes y evidentemente en el contexto de este proceso de transformación digital. Casos de éxitos. Hay
muchos, hay muchos, 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 y quiero señalar al menos tres que para mí son bastante relevantes. ¿Y por qué son relevantes? Porque no necesariamente es que una empresa haya pasado de lo presencial a lo virtual, para que no solamente se comprenda que la transformación digital tiene que ver con pasar de lo presencial a una nube o a lo virtual, o solamente automatizar los procesos. Por ejemplo, Microsoft construyó un paradigma tecnológico. Pero Microsoft efectivamente tuvo que hacer un proceso de transformación digital. ¿Y cuál fue su proceso? En particular, se dio cuenta que Apple y otras compañías, inclusive Amazon, ¿cierto?, se estaban diferenciando de sus software que tenían permanentemente. Office, el Windows. ¿Qué es lo que hizo? Es el momento de avanzar hacia la nube. Y por tanto, desde ahí es que empezó a generar, por ejemplo, el Office 365 y otro tipo de herramientas que básicamente se fueron distanciando de su génesis, se fueron distanciando del Windows, del Office como diferenciadores, y básicamente ahora todo está integrado en la nube y no solamente te sirve a nivel corporativo, sino que también te sirve a nivel personal. Entonces, efectivamente, hubo un cambio. Ese cambio, ese proceso de transformación digital en sí mismo le significó a Microsoft en su momento pasar de costar $38 las acciones a $138. O tenemos un crecimiento del valor de la marca increíble por ese contexto. Por ejemplo, Nike se dio cuenta que había otras marcas que también lo estaban pasando o que estaban creciendo mucho más que él o que ellos. ¿Y qué es lo que hizo? Inyectó tecnología, hizo un proceso de transformación digital en su cadena de suministro. ¿Y qué es lo que hizo también? Que permitió acercarse de una forma distinta a sus clientes, ¿ya? Empezó a manejar el componente de la data, el que le hablamos al principio de los 5 dominios. Se preocupó de la data, se preocupó de los clientes y se preocupó de la agregación de valor. Y ahora tú en la actualidad, por ejemplo, en Nike puedes ingresar a la plataforma y puedes diseñar las zapatillas conforme a lo que tú quieres. Con un tipo de cordón, con un color del logo, inclusive lo puedes personalizar con tu nombre, lo que lo hace que la compañía tenga una mayor cercanía con sus clientes, ¿ya? Es una página web como el resto, pero te permite poder fidelizar al cliente. Y el tercer elemento, que es Disney en sus parques temáticos incorporó una pulsera electrónica solamente para gente que se quedaba en los parques y en los hoteles. ¿Ya? Y desde ahí, ¿qué es lo que hizo? Bueno, Disney generalmente siempre es alguien que se está reinventando permanentemente y podemos escribir un libro gigantesco de Disney y sus casos de éxito. Pero en este punto en particular permite, por ejemplo, georreferenciar a estas personas y también tienen información respecto de, por ejemplo, el cumpleaños de un niño. Entonces, si un niño está de cumpleaños en cierto día, tiene la información, está georreferenciado y automáticamente Mickey o alguien más se acerca al niño y le celebra el cumpleaños en ese momento. Entonces, permite tener información de los clientes, permite saber en dónde se encuentran y lo más importante, eso hace que la experiencia de servicio, el valor agregado que le entrega al cliente sea distinto y se mantenga la fidelización. Los parques temáticos no pasaron a Zoom, siguen estando ahí. ¿Ya? Entonces, ¿por qué quise entregar estos tres ejemplos? Para que se comprendan que no necesariamente tiene que ver con lo virtual, sino que tiene que ver cómo yo me transformo desde el punto de vista corporativo, mis procesos, y agrego valor a mis clientes a través del análisis de la información y de un proceso de transformación cultural que tiene que ser sí o sí y que tiene que ocurrir. ¿Cómo lo haremos? Y aquí ya es donde empezamos a hacer la bajada un poquito más precisa y entregar algunos tips y alguna herramienta para que ustedes puedan ir avanzando en este proceso de transformación, que se puede transformar en algo muy complejo, pero la mirada que queremos darle es de algo muy sencillo, que se puede dar de forma muy orgánica y sinergizada con el resto de los procesos dentro de cualquier compañía u organización. Vamos a visualizar el proceso de transformación digital con tres grandes elementos o tres grandes ámbitos: la estrategia, las personas y las tecnologías. Si nos vamos a la estrategia, cuando siempre hablamos en las empresas de estrategia, y uno como consultor siempre habla de la estrategia, siempre los clientes se imaginan una jornada así, 4 días con todos los directivos pensando y reconstruyendo la organización, rediseñando el modelo de negocio y hacia dónde vamos. Y para todos no es una experiencia muy positiva el proceso de una planificación estratégica. Como queremos
apartarnos de lo complejo, lo dificultoso, es que el proceso de transformación digital es estratégico, sí es estratégico, pero no necesariamente se debe transformar en una planificación estratégica. Por tanto, elementos como la burocracia, la papelería, tienen que quedar fuera. Y tienen que incorporarse elementos como la innovación, el rediseño de procesos, el empoderamiento de las personas en relación a estos cambios, y evidentemente si lo llevamos a la lógica de las nuevas tendencias, en la medida que yo vaya avanzando hacia incorporar la nube como parte de mi herramienta tecnológica de gestión, también va a ser mucho más efectivo. Y miren quiénes están acá, en la esquina superior izquierda, el liderazgo, fundamental. No puedo hacer un proceso de transformación si no tengo a los líderes completamente alineados, ¿ya? Eso no va a ocurrir. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que hacemos? Y la propuesta, desde el punto de vista del modelo, para hacerlo más sencillo, es que básicamente son dos grandes acciones. Identificar cuáles son los business drivers digitales, cuáles son los impulsores del negocio que van a asegurar mi proceso de transformación digital. Ni siquiera todo el negocio, ni siquiera hago un análisis del punto de vista cultural, sino que identifico cuáles son esos impulsores, cuáles van a ser los elementos que me marcan o que van a marcar la diferencia y que van a permitirme a mí hacer un proceso de transformación mucho más sencillo, mucho más rápido y con mucho mayor impacto, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que no existe una estrategia única, efectiva desde el punto de vista digital, ¿ya? Nadie tiene la fórmula, no existe eso. La invitación es que hagan el ejercicio dentro de su organización, dentro de su empresa, para que puedan identificar estos business drivers. Y luego de eso, de identificar los business drivers, yo le aplico la metodología de los OKR, ¿ya? Y las OKR, que básicamente son los Objective and Key Results, básicamente lo que hace es que materializamos estos business drivers o estos impulsores del negocio, los materializamos en acciones concretas que pueden ser administradas o evaluadas por cuarto o por trimestre. Por tanto, bajo esa lógica me permite ir teniendo información mucho más precisa, mucho más rápida e ir haciendo los ajustes necesarios para que el proceso de implementación o de transformación digital ocurra de una forma mucho más dinámica y que no se transforme en una mochila con excesivo peso, que en definitiva se lo voy a encargar a 2 o 3 personas, esa mochila, y que sabemos lo que sucede cuando implementamos un proyecto de una gran envergadura y no somos muy estratégicos, finalmente el proyecto fracasa, las organizaciones quedan estresadas y por tanto el resultado evidentemente está a la vista. Entonces, eso como primer elemento. Como segundo elemento, desde el punto de vista estratégico, vamos a ver a las personas, ¿ya? Y desde el punto de vista del ámbito de las personas, vamos a establecer 3 pilares: el liderazgo, los equipos y la cultura. Como hemos señalado, el liderazgo es crítico, y ahí en la imagen ustedes pueden ver a Jeff Bezos, que es el dueño y el CEO de Amazon, ¿ya? Una de las personas más ricas en el mundo según la última revista Forbes, en donde efectivamente su compañía es en sí mismo una transformación digital. O sea, ya están en proceso en que las cosas te las va a ir a dejar un dron afuera de tu casa. ¿Ya? El libro que compres, cualquier cosa que compres, va a ir un dron a dejarte el producto en la puerta de tu hogar. Y desde ahí ¿y por qué lo quise poner de fondo? Porque se requieren liderazgos dinámicos y liderazgos distintos. ¿Cómo debiese ser los líderes o cómo yo como gestión de personas debiese asegurarme que los líderes comprendan para que este proceso de cambio o de transformación ocurra? Primero, deben involucrarse. Debo involucrarlo. Y para que se involucren, yo debo asegurarme que ellos entienden el proceso, que ellos van a entender los impulsores del negocio que nosotros vamos a establecer previamente, ¿cierto? Y que deben saber cuál es el aporte finalmente del proceso de transformación a la compañía o a la empresa, cuáles van a ser los resultados y cuál va a ser el foco, cómo le va a impactar al cliente, cómo vamos a administrar los datos, ¿cierto? Y cómo va a ocurrir el proceso de transformación. Si los líderes no logran comprender, no logran entender, difícilmente van a poder generar involucramiento. Y si no se involucran, claramente el proceso va a ser mucho más dificultoso o efectivamente puede fracasar. Deben ser movilizadores, absolutamente, son nuestros sponsors, son los promotores del proceso de transformación digital, son quienes van a asegurar a mí la bajada de las comunicaciones, ¿cierto? Van a asegurar a mí que me reporten ciertas situaciones complejas que se está viviendo con los equipos y por tanto tener que intervenir y generar acciones complementarias que permiten o faciliten este proceso de transformación digital. Tienen que ser flexibles. La flexibilidad en la actualidad, sin duda alguna,
es una competencia o es una acción o es una conducta, como queramos llamarlo, un atributo, un valor, da lo mismo el nombre, es algo que marca la diferencia entre las personas efectivas y las organizaciones efectivas y las que no, ¿ya? La flexibilidad es en la actualidad un recurso muy preciado que las compañías y las empresas deberían fortalecer, desarrollar y valorar de una forma distinta. Y cuarto elemento, comprender la relevancia de la transformación, ¿ya? Comprender primero para qué es lo que es, cuál es su rol, cuál es su aporte, y desde ahí motivar a sus equipos. Pero también, y esto también se entregamos a partir de los resultados que hemos obtenido en el estudio de liderazgo, como les comenté después al final, les voy a compartir el link para que lo puedan descargar, y desde ahí, o debiésemos definir un rol o un perfil del líder para el proceso de transformación digital que contenga al menos estas 6 competencias. Liderazgo virtual, facilitar el cambio digital, gestionar los resultados, perspicacia digital, trabajo en red y adaptación a entornos complejos, ¿ya? Esto es fundamental, incorporar al menos 3 o 4 de estas que van a ir asegurando este proceso de cambio y transformación del propio líder, ¿ya? No puedo seguir liderando como lo he liderado hasta antes de la pandemia o hasta antes del proceso de transformación digital. Tiene que haber un cambio en los líderes y estas competencias con sus elementos van a ser los que van a facilitar ese proceso y van a ir en desarrollo y en pos de la integración. Equipos. Los equipos tienen que estar o debemos tener nosotros como organización y gestión de personas o gestión humana claridad respecto de los roles que van a cumplir cada uno de los colaboradores dentro de la organización. Si yo tengo el modelo de competencia, tengo la estructura de los descriptores de cargo, perfiles de cargo, como queramos llamarlo, debo hacer un proceso de revisión para saber si hay ciertas funciones o responsabilidades que debo incorporar en pos de este proceso de transformación digital. Y también debo asegurarme que los colaboradores y los equipos comprendan y entiendan cuál es su rol dentro de este proceso y por qué lo estamos desarrollando. Esa es la acción número 1 que tiene que ocurrir sí o sí. El segundo elemento es establecer cuál va a ser nuestro modelo de trabajo desde el punto de vista de los equipos. Y el tercer elemento es traspasar o transformar o desarrollar a mis equipos en equipos de alto desempeño o high potential. En general se visualiza, y aquí vamos a hacer un doble clic, en el modelo desde el punto de vista de la agilidad, ¿ya? Siempre vemos que hay que pasar a los equipos a ser ágiles o a transformarlos ágilmente, ¿ya? Pero la agilidad en sí misma es un modelo o es un proceso de trabajo que hace que los equipos sean mucho más efectivos, ¿ya? Pero no necesariamente transforma el equipo en un equipo de alto desempeño, porque hay ciertos elementos vinculados con la madurez del equipo que son necesarios. Sin embargo, son instancias que tienen que ser absolutamente complementarias. La transformación hacia la agilidad y la transformación hacia los equipos high potential o alto desempeño. Entonces, importantísimo identificar cuál es la herramienta más precisa de la agilidad para trabajar dentro de mi organización. Si es Kanban, si es Scrum, ¿ya? Hay un montón de elementos que pueden servir y que se deben establecer dentro de los equipos, ¿ya? Y en paralelo y en el contexto de un desarrollo integral, es fundamental para transformar a mis equipos en equipos de alto desempeño. Y para eso tienen que trabajar a partir de estos 5 factores de éxito, ¿ya? Para transformar equipos de alto desempeño. Compromiso, comunicación, proceso, confianza, resultados. Y el líder en el centro como un soporte, como un líder coach, como un facilitador, como un promotor de este espacio, de esta instancia, ¿ya? Evidentemente cada uno de estos factores de éxito están concatenados, ¿cierto? Y están desarrollados. Después si quieren también le puedo compartir información más en detalle respecto de estos factores para que lo tengan como antecedente. Pero aquí queremos precisar esa mirada mucho más integral. Equipos ágiles con equipos de alto desempeño van a poder permitir tener resultados increíbles, resultados distintos. Por sí mismo son necesarios, pero no necesariamente suficientes, ¿ya? Y el tercer elemento, que son el elemento de personas, que es la cultura. Y desde ahí, instancias que quizás estaban olvidadas hace un tiempo, volvieron a resurgir, volvieron, entre comillas, a ponerse de moda, ¿cierto? Y por tanto, es fundamental que yo tenga mis equipos alineados. Medir engagement es importantísimo. Alinear los objetivos personales, los objetivos del equipo con la estrategia, con los objetivos organizacionales es fundamental. Eso me va a facilitar muchas acciones y como gestión de personas también sabemos la diferencia entre equipos alineados con la estrategia y equipos desalineados
¿Cuál es la diferencia desde el punto de vista de los costos, tiempo, inclusive recursos? Debo facilitar el empoderamiento de los colaboradores, deben empoderarse con este proceso de cambio, deben estar informados, ¿ya? Esto como aspecto cultural son centrales estos 4 pilares. Simpleza, no tiene por qué ser algo complejo. Los equipos de alto desempeño son simples, los equipos que incorporan una metodología ágiles también son sencillos, el proceso de transformación digital es en sí mismo un proceso bastante simple, que no significa algo de la NASA, que no significa una planta nuclear con unos planos gigantescos, eso no. Eso hay que desmitificarlo porque son procesos mucho más sencillos y que yo los debo adoptar conforme a lo que yo necesito, a lo que yo quiero y los aspectos propios de mi mercado y de mi organización. Y finalmente, hacer un proceso de integración, inclusive como un elemento de una competencia transversal o corporativa, hablar de gestión colaborativa, ¿ya? La gestión colaborativa en la actualidad marca la diferencia, ya sea desde el punto de vista de las empresas con sus competidores, como también desde los propios trabajadores en sí mismos, desde el punto de vista de cómo yo me integro, cómo yo colaboro y cómo yo aporto valor en este proceso o en esta cadena que voy llevando a cabo o que voy desarrollando. Y finalmente, y con esto termino para dar paso ya a las preguntas, el tercer elemento dijimos que íbamos a ver estrategias, personas y tecnologías. Este tercer elemento, que quizás para algunos puede ser el todo del punto de vista de la transformación digital, quiero señalarle que la elección de la tecnología depende de los procesos que tratas de implantar o optimizar para llevar a cabo la estrategia definida. O sea, la tecnología no es lo que determina o está demandando el mercado en la actualidad, es cómo eso va a soportar o va a apoyar mi decisión estratégica de hacer un proceso de transformación digital. Entonces, yo debo elegir la tecnología que necesito para mi organización, para mi cultura, para mi equipo. La tecnología no es más que un soporte para llevar a cabo la estrategia. No se trata de buscar las tecnologías más avanzadas o disruptivas y encontrar un hueco para implantarlas dentro de la empresa, sino en encontrar la tecnología que mejor encaje con los objetivos de la empresa y en cómo implementarlos efectivamente. Vuelvo a lo mismo, la simpleza, la incorporación orgánica de tecnología, decisiones efectivas a partir de esto. Y inclusive, y aquí el tercer elemento, es importante incluir en la búsqueda tecnológica un componente de innovación. Quizás la solución ideal para un determinado proceso aún no exista, pero el ritmo de desarrollo tecnológico fácilmente puede hacerla posible rápidamente. Entonces, ¿con qué queremos que se vayan? Con primero estos tres pilares de un proceso de transformación digital. La estrategia, las personas y la tecnología. Y en ese orden, estrategia, personas, tecnología. Y el componente personas como un elemento bien complejo, muy complejo, porque si lo llevamos a la estrategia, son definiciones, son análisis que lo más probable es que ya tengamos y que tengamos que concientizar o hacerlas mucho más visibles. Por lo tanto, no es algo tan complejo. Las tecnologías, generalmente ya está todo prácticamente inventado y lo que no lo puedo generar rápidamente con algún proveedor externo o inclusive yo mismo con algún equipo interno de desarrollo. Pero el elemento del centro, que son las personas, es un elemento muy complejo. Una realidad en Chile es que el 80% de las empresas que incorporaron tecnología no han hecho nada al respecto de la gestión o la transformación cultural. Por tanto, las probabilidades de que esa implantación de tecnología fracase o cueste mucho su implementación son altísimas. Entonces, concentremos las energías, concentremos los recursos, concentremos la inversión en el proceso de personas, que es lo más complejo. Si yo implemento una tecnología y la persona no lo incorpora como tal, no le agrega, no comprende que le está agregando valor a su trabajo, lo más probable es que inclusive le esté entregando una doble carga de trabajo a esa persona, porque lo más probable es que esté haciendo su trabajo conforme estaba acostumbrado a hacerlo y además ingresa información a esa herramienta tecnológica que se incorporó. Y ojo, no basta con la comunicación. Por mucho tiempo se pensó, no, yo hago un proceso de cambio y lo más central es la comunicación. Yo comunico y con eso el proceso va a ocurrir. No, las personas tienen conductas arraigadas, tienen comportamientos, tienen creencias, tienen paradigmas que están a la base de sus conductas, de sus comportamientos. Por tanto, desde ahí, elementos como el involucramiento, el convencimiento y inclusive yendo un poco más allá, la modificación conductual en el contexto del desarrollo de las personas es fundamental para que el proceso de transformación digital ocurra. ¿Ya? Así que
Por mi parte, me encantaría seguir conversando con ustedes. Creo que me pasé por lo menos 2 minutos, así que les pido las disculpas correspondientes a los organizadores, pero claramente este es un tema que da para mucho, ya que podemos quizás seguir conversando más adelante. Y dejo abierto el espacio para consultas, para poder responder algunas dudas, comentarios. Gracias Bruno por la explicación, realmente bien ilustrativo, didáctico y creo que fácil, como decimos acá en Perú, para entenderlo como a coquito, ¿no? Coquito, un libro escolar que lo tenías que saber sí o sí. Ya, Alfredo Medrano pregunta sobre el estudio que mostraste al inicio. ¿Se consideró alguna empresa de sector público? el estudio de Ernst Young. Sí. Sí, no tengo el dato preciso, ¿ya? Ujú, En la publicación que está no se señala el universo de los participantes, ujú. pero se los puedo averiguar y entregar la información propiamente tal. Y Mario Fernández pregunta, ¿cómo asegurar la incorporación de las habilidades necesarias para la transformación digital en los líderes? Mira, ese es un muy buen punto. En la actualidad, cada vez más los procesos de entrenamiento se hacen mucho más complejos, ¿ya? Elementos como el entrenamiento asincrónico, sin duda alguna, de aquí a 3 o 5 años más se van a transformar como parte esencial del desarrollo de las competencias o de la conducta de las personas. Siempre también está la creencia en que los líderes tienen poco tiempo para desarrollarse o están muy ocupados. Y en ese Ujú, contexto es que en la medida en que vayamos, entre comillas, innovando, generando instancias precisas con intervenciones de poco tiempo, pero de alto ujú, impacto, efectivamente vamos a ir generando el proceso de desarrollo, porque el proceso de transformación digital también genera la base de un proceso de aprendizaje permanente. Entonces, ujú. no podemos, o los líderes o los equipos no van a poder estar permanentemente estudiando para hacer el proceso de transformación digital, sino que como gestión de personas tenemos que buscar los espacios más indicados, más precisos, para poder entregarle esa instancia, esa acción breve, de alto impacto y que genere muchos resultados. Claro que sí. Y cuanto más se involucre y compren la idea del paso a la transformación, va a ser mucho más fácil poder generar y llevar adelante paso a paso toda la etapa, ¿no? Absolutamente, absolutamente. De De hecho, en acuerdo. la actualidad, herramientas sincrónicas como, por ejemplo, cápsulas a través de YouTube, podcast, hay un sinfín de herramientas que están disponibles y que efectivamente tenemos que Ujú. nosotros empezar a incorporar como parte permanente del proceso de desarrollo de las personas. Claramente cambió, el mundo cambió, cuando se acabe la pandemia vamos a tener una nueva normalidad o una nueva realidad y nosotros como gestión de personas tenemos que estar asumiendo el desafío desde ya para ir en este proceso de cambio, este proceso de transformación. Nosotros tenemos que ser los compañeros, tenemos que ser los aliados, ya sea de nuestras compañías o de nuestros clientes eventualmente. Yo te agradezco, Bruno y Sandra, y ya compartieron el enlace del pronóstico de liderazgo global. Está también el enlace de descarga, así que los invito a que le den una revisada y puedan conocer un poco más sobre cómo dar inicio a esta etapa tan interesante e importante en la empresa. Sí. ¿Alguna palabra finales, Sandra, Bruno? Mira, acá yo hay 3 preguntas que me gustaría, bien preciso. 2 minutos me Ajá, tomo, dale, David, ¿ya? dale, Y te, dale. te robo 2 minutos, sí. Dice, ¿cómo sugiere medir la digitalización, por ejemplo, en procesos de recursos humanos? Está la posibilidad de hacer un análisis tecnológico respecto de las herramientas que yo tengo. En definitiva, que yo tengo como empresa. Primero Ujú, es qué es lo que yo quiero o qué es lo que yo quise con esa herramienta digital y qué es lo que yo obtengo finalmente, qué es lo que dije en un principio. Si yo tengo una herramienta solamente como repositorio de información, te digo automáticamente que esa herramienta es poco efectiva, o sea, prácticamente no te sirve mucho, ¿ya? Pero si esa herramienta te genera data relevante para el proceso de toma de decisiones, efectivamente es lo que tienes que buscar y te va a dar esa posibilidad, ¿ya? Comentaron, ¿cómo convencer a los directivos de la necesidad de transformación? Uy,
súper complejo, de gestión de personas, es súper desafiante al respecto. Sin embargo, este es el tiempo, este es el espacio que te va a permitir poder tener conversaciones de este tipo con los directivos. Esta virtualidad, el indicarle que hasta ahora quizás muchas compañías siguen funcionando, algunas han tenido resultados más nefastos, otras se han mantenido y otras han crecido en sus resultados, indicarle, este es el momento, se puede, ahora hagámoslo de una forma más planificada, no tan reactiva, y avancemos en este camino. Ahí nomás, porque si no puedo seguir avanzando y le va a quitar mucho tiempo. Te agradezco bastante, Bruno, por la explicación y los puntos abordados, realmente interesante. Sandra, ¿algún comentario final? Eh, Sí, David, gracias. Primero agradecer a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Vamos a compartir con todos ustedes el día de mañana la presentación e inclusive algunas preguntas que lamentablemente por tiempo no hemos podido contestarles. Ahí también los vamos a contestar. Les dejando en el chat también mi correo para que puedan, si quieren mayor información, a la compartir el día de hoy, para que nos puedan hacer llegar algunas consultas y poder ampliar un poco más. Gracias. Muchas gracias, Hernán. Yo con esto quiero cerrar. Les compartí el link donde está el estudio, ya para que también nos puedan seguir en LinkedIn, y ahí pueden compartir el estudio. También nosotros semanalmente hacemos publicaciones con algunos tips bien relevantes, y si tienen más dudas, más consultas, como Target de Day estamos completamente abiertos y esperando que nos contacten. Así que de mi parte, David, muchísimas gracias por el espacio, igual que a Perú, así que nada, disponible para que lo necesiten. Estamos en contacto y que tengan muy buen resto de jornada y resto de semana también para todos y todas. Igualmente para ti, Bruno, muchas gracias, un fuerte abrazo, que todo vaya muy bien por Chile. Sandra, muchas nuevamente gracias por contar con APerú para estos espacios. Igualmente un fuerte abrazo. Ok, gracias. nos vemos. Chao. Esperamos estar participando con ustedes. Hasta pronto. Cuídense mucho. Chao, chao.